Mari Mari kompu wani, kompu namgen pu penyi, akinto lulu tu faci video. Facante kimelo wain kinye thungu tu faci kimel tu un meli, seu meli amuleita tu fa. Welu facante kupa kimel tu pefun, kinye thungun chumnge chinyi athumna filu tenche. Fei chi kaleo le pelai tamun chungichi azumne pefelta taimun kam kinyekemo shurpelai faimuta chicken lenton to fachi thungu chungichi incheni azumne filuto fachi thungu. ¿Vale? Hola amigos que ven el video, espero estén bien, todos los amigos, hermanos, hermanas. Ya llevamos, esta sería la cuarta clase o el cuarto video de alguna forma, más que clase, y quisiera tocar un tema quizás en el cual es como yo lo sé, lo concibo, lo entiendo. Puede que quizás difiera un poco de cómo lo entiende usted, o en algunos casos quizás pueda que coincida. Es en el periodo en el que estamos ahora, que es el Wiñol Chipantu, Wiñoy Chipantu o Huechipantu. ¿Vale? ¿Cuál de estos es más usado? ¿Cuál de estos es el que corresponde? Y la forma quizás también de escribir. ¿Vale? Quiñequeche Wiñol Chipantu piquei, cañelo Wiñoy Chipantu, cañelo chicay, Huechipantu pi. Welu tufachi zungo. Chuchimta soy kume azkunulei. ¿Cuál está mejor dicho? Yo creo que en el caso, algunos dicen Wiñol Chipantu, Wiñoy Chipantu y Huechipantu. Yo creo que las tres están correctas. Depende de la perspectiva, desde cuándo yo lo estoy diciendo. Si yo estoy todavía antes del Huechipantu, no puedo decir Huechipantu porque Huechipantu estamos hablando de nuevo año, nuevo ciclo. Wiñol es de estar regresando, una acción que se está realizando, Wiñol Chipantu. El ciclo está regresando, está retornando a su origen, podríamos decir. Wiñoy es cuando ya volvió, una acción que ya se realizó, se concretó. Wiñoy Chipantu, regresó el ciclo. Y Huechipantu, bueno, podríamos pensarlo después del 21, si de alguna forma quisiéramos poner una fecha. Ya es un nuevo ciclo. Aunque algunos plantean que este Huechipantu es calco, literalmente casi del castellano, año nuevo. Puede que sea que sí y puede que no. Dependiendo cómo yo tome el concepto, que ahora que también quiero aclarar el tema de Chipantu. Chipantu. Algunas personas lo escriben con secta vocal, como Antú, de sol. Y ahí está el punto. Creo que no es con el Chipantu no es con secta vocal, ¿ya? Si no diría Chipantu, Chipantu, Wiñoy Chipantu, Wiñol Chipantu, y creo que no es así, y es Wiñol Chipantu, Chipantu, y no Chipantu, porque Chipantu no es de salida de sol, porque la salida de sol yo le digo, o le deberíamos decir, Chipanantu o Chipapanantu. Chipapanantu es la acción cuando está saliendo el sol, emergiendo, que sería un periodo durante la mañana. Chipanantu es salida del sol en sí. ¿Ya? Chipanantu es cuando sale el sol. Chipapanantu es el proceso en que viene saliendo y emergiendo el sol. ¿Ya? Ahora en cierta medida sí tiene sentido de hablar de Wiñol Chipantu como nueva salida del sol, pero no como nuevo en el día a día, sino en su ciclo, digamos, a gran escala. ¿Por qué? Porque nosotros concebíamos, y todos, mapuche y no mapuche también, concebían que la Tierra era el centro, por lo tanto el Sol giraba en torno a la Tierra. Entonces, cuando se completan este ciclo de del Sol en girar en la Tierra, obviamente tiene un punto de inicio para que sea ciclo, y tiene que volver a su órbita, podríamos decir, y partir nuevamente. Por lo tanto, se puede entender ahí que es la nueva salida del Sol, pero nueva salida no el que se hace a diario, sino la nueva salida como comienza el nuevo ciclo.
comienza el nuevo ciclo. Por eso yo prefiero decir nuevo ciclo más que nueva salida del sol, porque si hablaba de nueva salida del sol, como recién dije, debe ser tripanantú y no tripantú. Ahora tripantu vendría siendo un ciclo, en este caso la que hace el Sol, pero ya sabemos que en el fondo somos nosotros, el planeta Tierra, quien gira alrededor del Sol y no el Sol en torno a la Tierra. ¿Ya? Simplemente aquí cambian el proceso, quién hace quién, pero en el fondo se entiende, la concepción es la misma. ¿Vale? Femnichi azumne fintenche. ¿Ya? Así es como yo lo entiendo. Ahora, eh, insisto en el tema de Tripantu, porque está también el tema de Kyentun, que tiene que ver con completar un ciclo lunar, y ahí también está el periodo menstrual de la mujer, que es Kyentun, completó un ciclo cada 28 días promedio, porque no todas las mujeres, me imagino, su ciclo es así exacto, 28 días, pero sí está dentro de ese rango, del periodo, por lo tanto, ella completó su ciclo menstrual, Kyentun, completó un ciclo lunar en este caso. Eh, por lo tanto, Tripantu sería el ciclo, pero es solar, ¿ya? Por eso debería ser Tripantu y no Tripanantú, como debe ser la forma correcta. Tripanantú es salida del sol. Tripanantú. Tripantu es un ciclo. En este caso, la que hace el sol en trayecto durante eh, 13 meses, ¿ya? Y Tripanantú es la que hace diariamente, ¿ya? De esa forma, Femichi azune fin, Fetichi tripantu ka tripanantú, ¿ya? Puso mota ka niki Fetichi kiyentun, kiñe kiyen meoka. Fetichi kiyen pumari pura tripantu, amule que fui, ¿vale? Kiñe que es más o menos como va este tema. Bueno, Felei Peñi, Felei Lamien, Femichi azum que fin tu faci tungu pe mangin mun kafai femnole femnichi azuno noli munta tu faci tungu feita fei piaimun tu faci video meo felei tu faci tripantu wiñol tripantu we tripantu felei chal tu mai pe mangin kantu ka pe wain feita mulai ka kinye kimel tubun ka kiesu meu munta fei piaimun chem ni kupa azum nefel chem suguni kupa kim nefel ¿vale? Ustedes dirán qué quieren aprender, qué quieren ir comprendiendo un poco acerca del mapuche dugun ¿vale? Chaltumay, pero callar.